Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es martes 22 de noviembre. Bueno, vamos pasando poco a poco del ambiente del APEC para volver a la realidad, algunos dicen a la dura realidad del Perú. Y en efecto, en el tema de seguridad, o mejor dicho, en la inseguridad, puede ser que todavía tengamos preocupaciones latentes. Algunos dirán, no puede, tenemos preocupaciones latentes. De hecho, el día de hoy se han anunciado varios temas con respecto a policías y otros más que tienen que ver, por supuesto, con la cartera del ministro Carlos Basombrío. Lo que sí preocupa, por supuesto, es esta proliferación lamentable de asaltos bancarios, de violencia, de asaltos de todo tipo a casas, a personas en las calles, como ustedes están viendo en los noticieros, y quienes no ven en el noticiero igual lo pueden sentir o ver en las calles de la ciudad de Lima y en provincias también. Es decir, esta ola de inseguridad lamentablemente sigue acosando a la mayoría de peruanos. Muy cerca de donde el evento de APEC ha ocurrido hace unos días, hoy día asaltaron en la avenida Rosa Toro en San Luis, a 2 cuadras del centro principal, donde estuvieron presentes justamente el presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia y otras personas más. Hubo un asalto a una agencia bancaria del Banco de Crédito del Perú. 5 sujetos entraron y se llevaron todo el dinero de las cajas. Ayer un vigilante fue baleado en un banco en Salamanca y, en fin, podría pasarme toda la hora hablando de lo que ha pasado en los últimos días y sería quizá excesivo. Mejor comencemos por preguntarle al ministro del Interior, que nos acompaña esta noche en Redes y Poder, bueno, qué piensa al respecto y, en todo caso, qué está haciendo en relación a estos temas tan delicados. Ministro, buenas noches, gracias por acompañarnos. Pero yo también me podría pasar toda la noche hablando de lo que estamos haciendo, así que por ahí escogemos algunos temas. La ola de delincuencia no la ha iniciado este gobierno, hemos heredado un problema mayúsculo. Durante 10 años el crimen organizado, que no existía en el Perú, se ha ido convirtiendo en una amenaza enorme y la criminalidad está en una situación muy alta y sí la hemos heredado, pero estamos luchando con una energía y con una convicción y rapidez que creo que marca una diferencia sustantiva con lo que ocurría en el pasado. ¿Cuál es la gran diferencia, ministro? A ver, nosotros heredamos, por ejemplo, el sistema de recompensas, una gran iniciativa del gobierno anterior. Heredamos 30 que en un año y medio habían puesto en recompensas. Nosotros en 4 meses hemos llegado a 800, a final de diciembre tendremos 1000 y el objetivo es tener 10.000 a la mitad del gobierno. Creo que hay una diferencia importante. Nosotros heredamos una bajísima operatividad policial en la lucha contra el crimen organizado. Nosotros heredamos una situación en la que Trujillo, Piura, Tumbes, Chimbote, Norte Chico, Sur Chico, no había mayormente operativos policiales. Hoy en día se han hecho más de 30 mega operativos policiales trabajando con fiscales. Cada uno de ellos culmina con más de 500 policías y 80 fiscales interviniendo en 6, 10, 15 lugares diferentes. ¿Por qué no se creo que la asiente, mejor ministro, evidencia, esto en las calles? Creo que la mejor evidencia de que esto es así es que hoy día los jueces están preocupados por su seguridad. Hace 6 meses escuchábamos a jueces preocupados por su seguridad, ¿no? Esta captura que dice ¿Por qué los jueces están preocupados por su seguridad? Porque están viendo casos difíciles. Y eso no ocurría hace 6 meses. No es bueno que los jueces estén preocupados por su seguridad. Lo bueno es que estén viendo casos complicados que los hemos capturado junto con el Ministerio Público y los hemos puesto a disposición de la justicia. Ese es el dato más relevante. Ahora bien, a la pregunta de si nosotros hemos logrado cambiar la situación cotidiana de las calles que hemos heredado, no todavía. No todavía. No, yo no le voy a mentir a la opinión pública. Yo no he venido a engañar a nadie. Lo que sí hemos hecho es empezar a cambiar rápidamente la actitud de la policía, la capacidad de comprometerse con esto y de ir creando una policía cada vez más eficiente en la lucha contra el delito. Yo en 25 años de deterioro no los puedo cambiar, en 4 meses. ¿Cuánto tiempo podríamos esperar, ministro? ¿Cuánto tiempo para hacer una sociedad sin violencia, sin delincuencia? Hasta nunca. No hay ningún país del mundo, ninguno. No existe ningún país del mundo, ninguno,
en que no haya delincuencia. ¿Qué deberíamos La hacer los pregunta es ciudadanos? otra. Guarecernos en nuestras casas, en todo caso. La pregunta es otra, porque la pregunta tiende un supuesto que es ¿cuándo le vamos a pedir al ministro de Salud que no haya muertos? Eso es una... No, la pregunta es la que hacen las personas. Esa es una pregunta, a mi juicio, planteada de una forma equívoca. Lo que usted tiene que preguntarme, creo yo, Le agradezco por darme clases de cómo preguntar, pero bueno, la alguna pregunta... experiencia periodística tengo. Perfecto, le felicito, pero la pregunta es muy sencilla y hace la gente que no tiene que saber de periodismo. O sea, la gente se la pregunta en la calle, con todo respeto, ministro. ¿Cuándo cree usted que esta ola delincuencial va a terminar? Usted dice nunca. La ola delincuencial alude a un concepto como si yo estuviera empezado las semanas anteriores. Si usted me pregunta cuándo va a dejar de haber delitos en el Perú, le digo la pregunta no tiene una respuesta. No he preguntado eso. Sino, No, lo que le he preguntado es, y le he puesto dos ejemplos, que son los que vemos a diario los peruanos, que son asaltos a bancos y crímenes en las calles. Uno no puede salir a la calle porque levanta un celular y se lo llevan los ladrones. Y eso pasa todos los días. No tengo que explicarle más detalles porque eso lo vemos todos los peruanos. Esa situación de inseguridad que tiene estadísticas y arroja una percepción de que las cosas están preocupantemente en crecimiento. A eso me refiero. En lo concreto de los celulares. Porque el crimen va a estar siempre en el ser humano, digamos, ¿no? Eso es lo que le trataba de decir hace un momento. Por supuesto que sí. Por eso le decía, si la pregunta es si no nunca va a haber criminales. No es filosófica, es práctica. En la era de las cavernas habría criminales y cuando estemos en la luna habrá criminales. Claro. Estamos hablando de cómo reducimos la ola de criminalidad. Le voy a responder en concreto frente al tema de celulares, claro, que es un tema medular en la lucha contra el delito callejero, que es el más difícil de enfrentar. ¿Por qué es el más difícil de enfrentar? Porque el delincuente escoge la ocasión, el momento y la víctima. Y eso genera una situación muy compleja para poder evitar que todos los robos se produzcan. ¿Qué cosa significa un celular en el bolsillo de una persona? Que todos tenemos. Mínimo, todos los delincuentes saben que cada persona le significa mínimo $100. Y a algunos le significan 400, 500 dólares. Ese es un cambio cualitativo con lo que teníamos hace 10 años, en que tú tenías que medir a la víctima y saber si algo podría tener. Entonces, ¿qué cosa nosotros tenemos que hacer y lo vamos a hacer? Es quitarle valor al celular robado. Si el celular robado tiene cero valor, robar celular no tiene sentido. Esa es la forma más eficiente de enfrentar el robo de celulares. ¿Y cómo va a ser ese...? Esto viene con un decreto legislativo a través del cual se van a crear los mecanismos legales y de funcionamiento con las operadoras para que, de a verdad, ahora se trabaja con lista negra, se tiene que trabajar con lista blanca. ¿Qué significa con lista blanca? No es, la lista negra es los que han robado. Nosotros tenemos que trabajar con los que están hábiles. El celular es un poco técnico el tema. Tiene un código que se llama el IMEI. El IMEI es un código 1, es como su gen. Si ese gen, si la persona que roba el celular, ese gen, él informa a una llamada por teléfono y ese celular queda inoperativo para siempre. Carece de sentido robar un celular. Es como robarse una cáscara de plátano, porque no se la puede vender a nadie. Esa es la estrategia más importante para evitar los robos de celulares. Con eso que se trabaja ya en Chile, México, se está trabajando en Colombia, se ha trabajado en Turquía, no sé por qué Turquía, pero es importante, y es una experiencia que estamos trayendo al Perú y la vamos a legislar en las próximas semanas. Eso, acompañado de una campaña fuerte y métodos sencillos para hacer la denuncia, pueden reducir el robo a celulares en un 50%, inicialmente, que es un cambio cualitativo, significativo e inmenso con la situación actual. Esto que usted señala que y después le quiero responder sobre los temas más de hacia dónde estamos yendo. Sí, claro. Y tengo varias preguntas, por supuesto, adicionales, ¿no? Esto que usted señala que parece algo sorprendente, ¿por qué no se ha hecho antes? En todo caso, eso habría que las personas, ¿no? a los anteriores. Habría que preguntárselos a los Pero el ministro es ¿usted qué cree en todo caso? Que no tuvieron la idea, que no pensaron en el tema, sabe Dios. Lo que le estoy diciendo es que nosotros lo vamos a hacer. Y con eso va a disminuir sustancialmente, pero, digamos, además, el robo, no es una el valor. No es una afirmación basada en una experiencia inexistente. Hay ya varios países que lo están poniendo en práctica y reduce el número de robos celulares por una razón elemental. Pierde valor. Pierde valor. Ya, ¿para qué voy a robarte celulares si sé que no me sirve robarte celulares? Claro, usted me dirá, ¿y las tablets? Sí. ¿Y las laptops? Sí.
pero hay, a diferencia de los celulares, que hay 30 millones de celulares para una población de 30 millones o más, todos los peruanos tienen un celular en el bolsillo. Entonces, si nosotros logramos impedir el mercado secundario de celulares, estamos contribuyendo a una reducción significativa del robo a celulares. Eso viene en un decreto que está por salir de esta a la próxima semana y va a significar un cambio cualitativo en el enfrentamiento al problema. ¿Por qué no lo hicieron anteriores? Bueno, por las mismas razones, me imagino que no obtuvieron más que 30 en el programa de recompensas, por las mismas razones que hemos tenido que reactivar los megaoperativos, por las mismas razones que hemos tenido que restablecer el patrullaje integrado. Quizás no estaban tan urgidos de solucionar las cosas como estamos nosotros ahora. Quizás tenemos un sentido de urgencia que los demás no tuvieron, pero esa es una pregunta que habría que hacérselas a ellos. Usted ha anunciado que en las próximas horas o días va a lanzar un paquete de medidas para luchar contra la delincuencia, o en todo caso, que van a salir del Ministerio del Interior. ¿Podría comentarnos algunas de ellas? De hecho, ya han salido algunas normas importantes. Ajá. Adicionalmente a la que me ha comentado ahorita con No, eso va a celulares. salir. El paquete de medidas legislativas de seguridad no es del celular. Está ahí, por supuesto, está ahí, claro. Okay. Ahí ¿Otras adicionales hay que nos pueda comentar? Ahí hay varias otras cosas más, pero les quiero comentar también las que ya han salido. Ya. Ha salido una aclaración del tipo penal que hace perfectamente claro ahora que el porte de armas ilegales es un delito penado con cárcel efectiva. ¿Por qué es tan importante esto? Porque uno de los problemas centrales que hay en la violencia que vivimos es el uso de armas ilegales de fuego. A partir de la aprobación de esa norma, tenemos una herramienta que nos permite meter a la cárcel como delito flagrante a las personas que porten un arma ilegal. No que tengan, no que estén yendo a renovar su licencia. A las personas que porten un arma ilegal, la pena me parece que es de 6 años para arriba, y si esta arma viene de las Fuerzas Armadas y Policías, ambos lados tienen, creo, 11 años de prisión efectiva. El delito es un delito flagrante. Hoy día el delito flagrante se juzga de inmediato y se condena en una semana. Nosotros estamos haciendo una adquisición de aparatos especiales para detectar armas y los vamos a poner en práctica. ¿Qué cosa queremos con eso? Todas las personas que porten un arma ilegal, pueden ser detenidas por delito flagrante y ser puestas en prisión de inmediato. Nuestra intención es poner a miles de personas en la cárcel, no. Nuestra intención es disuadir que la gente tenga armas. Allá los avesados que las quieran ser, pero yo, y cada vez que voy a una entrevista de televisión, lo digo: señora, si su hijo está con esas malas mañas y sale a la calle con armas ilegales, no lo haga. Que no sea el idiota que pague 8 años en la cárcel por llevarlo. Ahora ya, señora, si a usted no le preocupa eso, tranquilo, ya asunto del... Pero esa gente se va a la cárcel. ¿Para qué sirve eso? Para reducir la violencia y los crímenes, para atrapar sicarios. Eso se va a hacer inopinadamente en múltiples sitios, focalizando en las zonas donde más delitos hay con arma de fuego en el Perú. Me dicen en las redes sociales que si está seguro de esa disposición con respecto a los celulares, porque en las Malvinas manipulan todo y también podrían manipular el tema del pero email. estamos hablando de un sistema... No nos menosprecien. Si creen que no hemos investigado cómo se hacen las Malvinas para manipular los celulares, nos están menospreciando un poquito. Nosotros nos hemos asesorado con experiencias internacionales que ya están funcionando en otros países para hacer esto. Y justamente en todos esos países ocurre eso. Justamente lo que estamos tratando de apuntar a ese mercado secundario de celulares. Sí sé, antes de ser ministros, que en las Malvinas manipulan todo, y sí lo sé. No necesito ser ministro para saberlo. No me menosprecie. No. Es un comentario que vale la pena que usted también lo conozca. Le pregunto por el oleoducto, porque el oleoducto ha sido víctima o presa de atentados de manera ya continua a estas alturas. Hablaba hace unos días con el presidente de Petroperú y me decía, sí, en realidad es uno a la semana, ¿no? Casi de manera sistemática. ¿Hay forma de proteger esto, de tomar a las personas que hacen esto, de apresarlos? ¿Qué está pasando? Es extremadamente complejo por las razones obvias de la logística de cientos de kilómetros del tubo. Pero estamos haciendo un plan de operaciones Fuerza Armada, Policía Nacional, que va a permitir una mucho mejor vigilancia. Eso ya está, vengo de una reunión sobre eso, y vamos a poder tener una mucho mayor presencia en la zona. Como en todos los delitos, a todos no los podemos agarrar, pero al que lo agarremos, que se vaya preparando para pasar bastante tiempo en la cárcel. Ya. Otro asunto importante es estas, digamos, además así, toma de ciertas minas en la sierra sur del Perú, en la sierra del Perú,
me han comentado hace unos minutos, Pallancata, en el sur, es una de la empresa Hochil, está tomada hace varios días. Se produjo el incendio en Anabi, en Cusco. La pregunta es, ¿hubo o no responsables al respecto? ¿Usted sabe algo en relación a esto? Todas las personas que han participado en hechos de violencia son y van a ser denunciadas al Ministerio Público por los delitos que han cometido. Por ejemplo, le pongo antes el caso de Alto Mayo, en el departamento de San Martín, donde secuestraron a policías, fiscales y guardaparques, han sido denunciados al Ministerio Público. Ningún delito deja de ser denunciado. Nosotros tenemos la política en el Ministerio del Interior de denunciar a todos los que hacen este tipo de actos criminales. No le puedo decir qué ocurre después, porque eso ya no ocurre, no depende de la capacidad de actuación del Ministerio del Interior. Sobre la mina Hochil conozco perfectamente los detalles, ellos saben que estamos en coordinación permanente. En estos momentos mañana hay una mesa de diálogo en Espinar, el jueves hay una mesa de diálogo en el distrito de Chamaca, y estamos buscando tener soluciones vía el diálogo, vía la civilización. Si ellos no escogen este camino, el gobierno va a escoger el camino que corresponde. La señora ex primera dama Nadine Heredia aparentemente estaría por salir del país, está en el aeropuerto Jorge Chávez, según dicen en las redes sociales. Muchos comentan el tema, nos han llamado por teléfono para que le traslademos la pregunta a usted. Entendemos que ella ha sido nombrada funcionaria de la FAO en Suiza y en todo caso es un asunto que también tiene que ver seguramente con algún tema policial. ¿Sabe usted algo al respecto? Sí, perfectamente. Tan desinformado no estoy como creen en las redes. Usted tiene redes sociales. Usted lee bastante redes sociales por lo visto. Leo y soy tuitero hace muchos años. ¿Sigue tuiteando? A veces. ¿Bloqueando o no tuiteando? Desde que era tuitero civil, digamos. Antes de ser ministro. Todo el que me insulta y es anónimo lo bloqueo. Haría lo mismo, ¿no es cierto? No tengo por qué soportar que me insulte. Los tuiteros lo saben, ese huevito anónimo. No, pues, ya todo tiene un límite. Pero lo demás no. ¿Por qué voy a bloquear a alguien que no me insulta? Nadine Heredia. Nadine Heredia. Pasó por migraciones hace 2 horas. El vuelo debe haber salido a Madrid hace pocos minutos. Ya salió. Ya salió. Nosotros nada podemos hacer sobre eso porque el juez levantó la orden de salir del país. El procurador del Ministerio del Interior en el tema específico planteó su posición de que no debía levantarse esa medida y no fue aceptada por el juez. Nosotros no podemos hacer nada al respecto. Tengo entendido, me lo ha comentado el Premier, que el gobierno ha protestado ya por un nombramiento que considera profundamente inoportuno e inadecuado a la realidad de lo que ocurre en el país. Pero es un tema que ya se explayará más el gobierno en su conjunto. Qué interesante. El gobierno a través de Cancillería, a través de la PCM, ha habido un pronunciamiento en los últimos minutos. Prefiero no entrar en detalles. Es que esa es la noticia. Exacto. Prefiero no entrar en detalles, pero sé que el gobierno está muy incómodo con ese nombramiento y que va a haber los canales correspondientes para expresar ese malestar. Prefiero dejar esto, incluso he ido un poquito más allá del 5º mandamiento del presidente, de que los ministros se ocupen de sus sectores. Sería una ironía, ¿no?, que la señora Heredia vaya al extranjero a usar tarjetas de alguna amiga o cosas por el estilo, ¿no? A mí, bueno, conocen mi opinión sobre estos temas. Creo que, por decirlo menos, es un nombramiento que el gobierno y el país no ven con simpatía. ¿Cómo están los patrulleros, ministro? Le pregunto, leí un editorial del Comercio de hace unos días que le llamaban a usted el ministro hiperbólico, ¿no? Así es. Por haber utilizado esta figura que usted señaló, como lo hizo en una declaración, de que los patrulleros habían sido comprados con los pies y que era un crimen esta adquisición. Finalmente los puso en funcionamiento. Es relativamente sencillo sacar una declaración de toda una historia de declaraciones. Descontextualizarla, se refiere. No, de una historia de declaraciones. Desde antes de ser ministro, pensaba que nunca se podía comprar patrulleros sin radio. Punto. Lo sigo pensando. ¿Ya? Porque para mí un patrullero que no tiene radio es como un hospital que no tiene quirófano. Ya lo he dicho muchas veces, y para mí eso es comprar con los pies. ¿Qué cosa? Ahora, el problema por el cual no circulaban los patrulleros no era porque yo pensaba que debieron comprarse de otra manera, sino porque Contraloría había observado 22 puntos y lo mismo la policía. Ustedes debieron traer A, B, C, D y no lo han traído, no ha sido así. Son totalmente diferentes las otras. ¿Qué cosas dije yo desde el primer día? Feos,
sin radio, lo que ustedes quieren, porque no son feos tampoco, sin radio, todo, los quiero circulando. Desde el primer día hablamos con el Contralor de la República diciéndole que, señor Contralor, independientemente de las responsabilidades que usted encuentre, esos patrulleros tienen que circular. Y lo sigo pensando. Pero esas cosas revanchas que nos da la vida, logramos en la negociación que le van a poner radios a todos, sin costo alguno para el Estado. O sea que ya no son hospitales sin quirófanos. Ya, pero ¿y cómo se resolvió ese otro problema que usted comentó y que a todos nos ha preocupado, que es el de la gasolina? El de la gasolina se resolvió también porque logramos que en la garantía no fuera afectada si se pasaba de gasolina del 95 a 90. También lo solucionamos. ¿Y el de los talleres? El de los talleres logramos parte del tema. Nunca se debió comprar sin mantenimiento tercerizado, nunca. Y lo digo con toda energía. La siguiente compra, la de las Toyota, ha sido Toyota la ganadora. Son 900 camionetas. Esas 900 camionetas tienen servicio de mantenimiento de Toyota. Así se tiene que comprar. No se compró así y lo que se decidió es entregar un paquete de repuestos para los mantenimientos que tiene que hacer la policía. Eso tenemos que ver cómo avanzamos en mejorarlo. Lo que hemos conseguido es que vengan periódicamente para asesoría técnica, pero yo pienso que esa nunca debió ser la forma, porque la policía no son mecánicos, los policías son policías, se tienen que dejar de ser policías y estar en la calle luchando por la seguridad ciudadana. Para eso existen los talleres especializados de mecánica. Nunca se debió comprar de esa manera, se debió comprar con servicio de mantenimiento. Yo creo que no es pedir mucho. ¿Era con los pies? A mi juicio sí. ¿Qué tratamos de hacer? Devolverlo con las manos. Y creo que lo hemos logrado en gran medida hasta donde ha sido posible. Me pareció haberle escuchado a usted decir algo en relación a esa figura de comprarlo tipo leasing, como compran las compañías mineras, flotas de camionetas que esa, después, para mí, es la mejor opción. En el futuro podría pensarse en una fórmula de esa naturaleza. No solamente podría pensarse, sino que ya estamos explorando esa posibilidad para otras adquisiciones tipo motos. Ojalá se pueda. El mercado es un poco renuente a meterse con la policía, digamos, ¿no? Tienen cierto temor por el daño que sufre una motocicleta en el uso cotidiano. Pero toda nuestra intención es ir por ahí. ¿Por qué? Porque eso significa que hay un tercero que se encarga del mantenimiento y la reposición, y eso significa una mejor inversión, porque no puede ser que en un país tan pobre se compren patrulleros para botarlos como chatarra a los 5 años. Eso me parece un crimen. Disculpen que lo diga de esa manera, porque mueren personas por eso. ¿Cómo van las investigaciones en el caso de lo ocurrido, lamentablemente, en Larcomar? A ver, la policía, el único papel formal, lo formal, que nos toca a nosotros en el incendio de Larcomar, yo fui allá a expresar la preocupación y el dolor del gobierno por lo ocurrido. Pero en la parte que nos toca a nosotros es el sector de bomberos, que ha actuado espectacularmente bien, con toda la valentía y el coraje que se les reconoce, y la parte de la investigación, de seguridad del Estado le toca investigar causas del incendio. Las investigaciones hasta donde han llegado apuntan al tema de un cortocircuito, pero todo eso tiene que ratificarse en un informe que diga, estas fueron el lugar exacto, más o menos ya hay algunos indicios, estas fueron las causas que generaron el incendio. Esa es nuestra responsabilidad y espero yo que en unos 8 o 10 días podamos tener ese informe técnico para entregarlo a quienes corresponda sobre el incendio. Ministro, ¿cómo se siente de 25 años de periodista a 100 días de ministro? Bueno, no solo he sido periodista, he hecho muchas cosas en mi vida. Y la otra cosa, yo he estado 3 años en el ministerio anteriormente tratando infructuosa. Bueno, hicimos muchas cosas, pero no tuvimos el acompañamiento del gobierno que ahora sí tenemos. ¿Ahora sí? Sí. ¿Siente que hay decisión? Sí. ¿De quién? Del presidente y del premier, que son los que Está empoderado totalmente. No solo eso, sino me dijeron, oye, esto no es un ministerio. Le dije, bueno, estamos en lo mismo. Este ministerio es el ministerio de las urgencias. Y así se nos exige trabajar y así nos autoexigimos. Y voy a la respuesta de la pregunta que me hizo casi al comienzo. ¿Qué cosa vamos a ofrecer como resultados? Estamos en CADE, el 2 de diciembre me parece que me toca estar ahí, vamos a presentar un plan de trabajo con indicadores de resultado ellos han planteado 3 indicadores de resultado para el total del gobierno. Nosotros vamos a plantear 15 o 16 o 14 sobre los resultados que tenemos que haber conseguido a los 2 años y medio de gobierno.
en reducción de la victimización, en aumento de la presencia policial, en percepción de inseguridad, en reducción de muertos por armas de fuego, en reducción de va a muertes por presentar sicarios. lo que va a ser a la mitad de gobierno Lo que de Pedro tiene Pablo. que ser. Bueno, lo que deberá, no sabemos, ¿no? O sea, lo que tiene que ser para haber cumplido la Lo misión. que usted quisiera y el gobierno quisiera que sea para la mitad de gobierno. O sea, estamos presentando el plan de trabajo 2017-2018 con todas las estrategias de trabajo que vamos a poner y decir, mídannos por estos indicadores objetivos. Esto nunca ocurrió en el Perú. Eso se hacía en salud, se hace en salud, en economía, se hace en otros. En el Ministerio del Interior siempre fue, yo creo, yo quiero, vamos. Nosotros vamos a presentar indicadores objetivos y cuáles son las estrategias y las vamos a hacer públicas a todo el país para que nos vigile. Habrán menos robos de celulares. Exactamente. Habrán menos robos de bancos, menos asaltos en los bancos. Los asaltos a bancos es un tema que tenemos que resolver mucho antes. ¿Ya? Ahí ha habido una serie de cosas que surgieron por cambios en regímenes laborales, ya que esos, yo los asaltos a bancos creo que lo podemos volver a colocar en sus estándares en mucho menos tiempo que eso, ¿ya? Pero las cosas más duras a las que se estaba refiriendo, vamos, y no es que, porque la gente dice, tenemos que esperar en nuestra casa sentados 2 años a que todo cambie. No, pues, tampoco nos sobrevaloren, no subvaloren, bueno, sí, no está tan mal. Tenemos que ir produciendo una curva, porque el resultado no se va a producir en noviembre del 17, 18 para diciembre. No, si no hay esa curva no estamos cumpliendo, tenemos que ir ajustando, es como el crecimiento del producto. Tenemos que ir haciendo las medidas que lo vayan haciendo, la reducción de la inflación. Es la primera vez que un Ministerio del Interior va a presentar al país indicadores objetivos de resultados, además no producidos por el Ministerio. Una pregunta de Carlos Producidos Quijano. por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Pregúntele al ministro, ¿cuándo salen las tanquetas israelíes que se pudren en el Callao? A ver, sobre eso. Eso fue hace 12... no son tanquetas, sino portatropas. Portatropas. Eso fue hace 10 años, si no me equivoco. Se pudren en el Callao. El Estado perdió el, ¿cómo se llama? El arbitraje. Y hemos iniciado una negociación para que parece que es muy favorable, porque quien entregó las tanquetas también necesita su plata, digamos, ahí parece que puede ser muy favorable, que podría, lo pongo en condicional hasta que no veamos los resultados, que podríamos recuperar esos portatropas, repotenciados, todo. Queda por determinar todavía si, digamos, lo que se ofrece justifica para nosotros también, porque nosotros tenemos que pagarles de todas maneras, porque perdió el gobierno peruano, no ahora, ¿no? Sino en otros gobiernos perdió ese arbitraje. O sea, se dijeron no las aceptamos y perdió el arbitraje. Estamos tratando de recuperarlas. Vamos a ver, ojalá les podamos dar noticias favorables. Se necesitan. Antes de que estén pudriéndose ahí, vamos a tratar de recuperarlas para el país. Ahora bien, todo esto con Contraloría, viendo bien, porque es un tema muy delicado, porque lo que hay es plata de los peruanos, que tenemos que cautelar. Entonces, pero sí estamos familiarizados con el problema y con una estrategia de tratar de solucionarlo. Última pregunta, ministro. Apelo a su inmodestia. ¿Cómo calificaría su gestión ministerial en estos primeros 100 días? Le diría 2 cosas. Que tenemos un profundo sentido de urgencia y sabemos, en términos, porque no hay que inventar la pólvora, igual que en economía, no hay que inventar la pólvora, las cosas lo que hay que hacer es persistir y hacerlas. No hay que inventar la pólvora en seguridad ciudadana, hay que tener el coraje para hacerlo. Por ejemplo, hay que modernizar la policía. ¿Tiene coraje? Ya, del 0 al 20, pues dígame, la nota. No, yo no me voy a autocalificarse, eso sí sería... Pero aprobado sí, ojalá. O estamos si yo me sintiera, con 11. a ver, se lo respondo de otra manera. Claro. Si yo tenía una vida muy agradable, me iba muy bien profesionalmente, yo no necesito ser ministro del Interior, conozco este problema y me pidieron que colaborara para tratar de ayudar en este tema. El día en que yo sienta que puedo no estar en el camino correcto, y la verdad que soy bien autocrítico conmigo mismo, me voy al día siguiente. Al día siguiente. O sea, hasta ahora satisfecho. Este es un trabajo, satisfecho es una palabra que alude a conformismo. Estoy satisfecho con el enorme esfuerzo que estamos haciendo, con el excelente equipo que tenemos, con la nueva actitud que veo en muchísimos sectores de la policía, y esa satisfacción no puede ser de complacencia, sino de exigencia mayor. Totalmente, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y no hay que inventar nada.
Las reglas de lo que hay que hacer en seguridad son tan claras como las que hay que hacer para hacer una buena política económica. Lo que pasa es que hay que hacerlas. Y lo digo de una manera muy clara. Para hacer tortillas hay que romper huevos. Y no lo voy a dudar ni un instante. No tengo ni interés ni en ser popular, porque jamás voy a postular a un cargo público, ni en calentar el asiento o lucir el fajín. No me interesa, me aburro en eso. ¿Ya? No, jamás, así, jamás. No me interesa. Sí me interesa que el proyecto que tenemos de cambio se mantenga. Eso sí me interesa. Ministro, gracias por acompañarnos. Muy amable. Con todo gusto. Gracias. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con Jorge del Castillo y después con Alfredo Ferrero para hablar de varias cosas que tienen que ver con el APEC y más. Regresamos después de una pausa comercial en Redes y Poder.